¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Desde lo más profundo de mi ser, por el fruto de la presencia de Dios, deseo con todo mi corazón que en cada enseñanza, en cada palabra que Dios me permite en su bendita misericordia, cada día haya un fruto de vida, que Dios toque corazones, que haya un arrepentimiento genuino, que haya discernimiento y comprensión de este bendito camino y pueda tener yo el privilegio de poder servir a los que quieran ser amados por Dios y por medio de sus siervos. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo deseo de todo corazón, bendito hermano y bendita hermana, que la presencia de Dios esté en usted, para que podamos practicar todos los mandamientos y en automático nos venga esa amistad, guardar esa reconciliación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y estar en todo momento en paz con Dios. Yo le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a los pies de usted, para continuar con esta enseñanza que corresponde hoy a la 46, este día jueves. Abramos nuestras Biblias, por favor, este día viernes. Hablamos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Bendito hermano y bendita hermana, aprendimos sobre la misericordia de Dios respecto al rey Saúl, cómo Dios tuvo paciencia y le dio un tiempo para ver si después de la exhortación y la amonestación que Dios le dio por medio del profeta Samuel, cuando transgredió y fue desobediente al primer mandamiento que se le dio por medio de un profeta y que no lo cumplió ni lo guardó, vimos que no se arrepintió y que por lo mismo le vino un fruto de piedra de tropiezo para el pueblo cuando le empezó a prohibir que no comieran y estaban en batalla, que ya Dios me permitió profundizar todas esas enseñanzas. De igual manera también en la misericordia de Dios, cuando le da otra oportunidad y lo manda al combate con este rey que nos enseña la palabra y el mandamiento que le da Dios por medio del profeta cuando le dijo, escucha atentamente lo que Dios manda y lo que vas a hacer. Y el pecado, estamos viendo el pecado proféticamente que hay en la mayoría hoy de las congregaciones, el cómo cambian la gloria de Dios por la fama, por el poder, por las riquezas y cómo perdonan a este rey enemigo de Dios que hoy es Satanás, dejándolos en las congregaciones y metiendo hoy su sabiduría. Cuando Dios se enteró, se arrepintió de haberlo puesto por rey, se lo comentó a su siervo
Samuel, este varón profeta que ya estaba viejo, pero que nunca había transgredido la ley de Dios. Y dice la bendita palabra en el versículo 12, que cuando Samuel se enteró, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Antes de que saliera el sol, se levantó. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Cuando alguien peca, hermano, y aceptamos nosotros el pacto con el adversario, con el enemigo de Dios, y le perdonamos la vida como Dios me permitió profundizar esta enseñanza para concordar con el Nuevo Testamento y lo que significa hoy, y aceptamos las riquezas temporales, la fama y el poder, entonces nos viene en automático la mordida del veneno de Satanás, de la serpiente, y en automático nos viene un fruto de altivez, de soberbia, de engrandecimiento. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esto que nos dice la bendita palabra, que se levantó imagen, lo voy a empezar a decir como siempre Dios me lo ha permitido para profundizar. Acuérdese que la creación de Dios empezó en el tercer cielo, con todos los ángeles en el cielo. Y que la transgresión de este querubín llamado Lucero de la Mañana o Lucifer fue la grandeza, fue usurpar el lugar de Dios y fue el codiciar el trono que Dios tenía. Que Dios, bendito hermano, se le sirve, a Dios se le honra, y todo lo que Dios hizo fue para que nosotros le sirviéramos. Este fue expulsado y separado, y le quitó Dios su hermosura y lo aventó o lo arrojó aquí al planeta Tierra. Cuando Dios hizo al ser humano en el Edén y le dio una obra, Dios lo probó como conviene en la sabiduría de Dios, para ver la fidelidad. Este ser, el enemigo que Dios utiliza para venirnos a probar, vino a Adán y a Eva a decir que si le hacían caso, que si eran obedientes a su voz y hacían lo contrario a lo que Dios les había mandado, iban a ser como Dios. Ahí está la altivez, ahí está la soberbia, ahí está el veneno que trae Satanás, y claro que el fruto es codiciable. Codiciable porque este veneno que trajo Satanás, dejando ahorita a la iglesia y a los cristianos en el mundo, los seres humanos, desde que entró ese veneno, es lo que buscan. Ellos se matan, ellos trabajan, ellos hacen todo lo posible porque el dinero les da poder, les da respeto. Una profesión, la sabiduría del mundo les da respeto y les da una obra con los mismos seres humanos para que los traten de diferente manera. Le explico. Un jardinero, un albañil, no lo respetan de igual manera que a un diputado, que a un senador, que a un arquitecto de renombre. Llegan a un restaurante y los tratan de diferente manera, y ese es el fruto que el ser humano busca, que los mismos seres humanos les sirvan, que los engrandezcan, empezando desde las familias, porque de cierta manera los padres engrandecen a los hijos cuando tienen una profesión, cuando terminan una carrera. De igual manera los hijos a los padres los tratan como dioses.
Y igual manera entre los seres humanos. Cuando nosotros, al único que debemos de engrandecer, al único que debemos de adorar, el único Dios, porque nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador, y nosotros nos debemos de presentar siempre como servidores, como sirvientes, sabiendo que nosotros no somos nada más que creación de Dios y somos mucho si tenemos el favor de Dios. Así que aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando alguien peca, se levanta imagen. Hoy, ¿qué significa esto de levantar imagen? Que así como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a los fariseos les gustaba que les dijeran, rabí, rabí, que les reconocieran en la calle, que cuando iban a las sinagogas buscaban los primeros lugares y que la gente los adorara y les aplaudiera y los viera como dioses, así como en el catolicismo el Papa. De igual manera en el cristianismo pasa lo mismo. Yo recuerdo una de muchas ocasiones, le doy solamente un testimonio, cuando yo me estaba preparando, discipulando, que Dios me estaba discipulando, yo tenía hambre y buscaba por todos medios enseñanzas. Y recuerdo haber encontrado una de un pastor Chuy Olivares, Chuy Olivares no, era otro, Bolaínez, que en su momento cuando vi esa enseñanza y la persona que lo iba a presentar antes de que empezara el culto, empezó a decir, y hoy tenemos con ustedes al doctor, al escatólogo, al grande, nada más ni nada menos que aquí está Bolaínez, y todos lo aplauden, y como pavo real saliendo. También, bendito hermano, como testimonio le doy que alguna ocasión, cuando Dios me permitió hablar con un cristiano que me decía que estaba mal y que le abrí la Biblia para comprobarle que lo que yo predicaba y la obra que yo hacía era conforme a la palabra, y le dije que en el lugar donde él estaba no estaba la verdad. Me dijo, mi pastor no lo toque, a él no lo toque, él tiene una cobertura en toda Latinoamericana, él tiene varias iglesias, él no lo toque. Bueno, no, cuidado, los tratan como dioses. Y esto se hace en imagen, porque una imagen se adora. O sea, esto es simbólico, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ya vemos el fruto que había aquí con este varón, ¿no? Dice, he aquí, y aquí se levantó un monumento, después de pecar, después de que perdonó la vida de este rey y perdonó lo mejor del ganado y todo. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal, Saúl, ya con ese fruto. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vamos a profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana. Hay que profundizar la palabra, hay que analizarla para poder entender hoy el fruto que tiene ya un impío y cómo debemos de tener cuidado. Primero, fíjese bien, le dijo al profeta, bendito seas tú de Jehová. Bueno, sabiendo que Samuel era un profeta que Dios había escogido, el cual Dios había utilizado en su momento para ungirlo, para sentarlo a su mesa. Recuerde lo que ya vimos anteriormente, cuando este varón se le perdieron las asnas de sus padres y estaba con su criado buscándolas y llegó con el profeta Samuel. Bueno, y fíjese lo que le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Falso? Sí, falso, mentira, pero él, engañado,
Sí, engañado, pensando que había cumplido la palabra, y le voy a decir por qué. Cuando nosotros desechamos la integridad, cuando nosotros desechamos hacer la bendita palabra conforme a cada mandamiento, conforme a cada palabra, sin meter ningún razonamiento propio, y nosotros fallamos, como Saúl, haciendo la mitad de la obra, porque pues ya estaba preso este rey, perdonó su vida, pero ya estaba bajo el pueblo de Israel. Y aparentemente pues era bueno, lo habían vencido. Pero cuando nosotros metemos cualquier razonamiento, que hay caminos que nos parecen derechos, pero al final está la muerte, entonces Dios nos manda, así lo dice en la Biblia, nos manda un espíritu, un demonio que se llama espíritu de estupor, que habite dentro de nosotros, para que la obra de ese demonio es que me dé la certeza y me dé la seguridad de que la obra que estoy haciendo es para Dios y que no he perdido el favor de Dios. Le pongo también y concordamos con el Nuevo Testamento. Cuando Cristo Jesús le decía a los fariseos que practicaban el pecado y que eran avariciosos, codiciosos y que tenían este fruto de la imagen, y les decía, ustedes son nacidos de fornicación, y ellos se enojaban y decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Abraham, y se molestaban. Cuando Jesús les decía, raza de víboras, que eran del diablo, ellos rechinaban dientes y decían, nosotros somos descendencia de Abraham. Y Jesús les contestaba, ¿verdad? Muy tranquilamente. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Abraham se sujetó a Dios y estos no se sujetaban. Entonces, este espíritu, este castigo que manda Dios, así como hoy hay muchas iglesias y muchos representantes que se jactan de tener la verdad, y así es un castigo que Dios les manda, de creer que ellos están bien y que tienen el favor de Dios, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo le dice? Saúl le dijo, he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido o de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Ahora, aquí un verdadero profeta va a señalar el pecado. No, yo estoy bien. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento cuando estuvo, les decía a los fariseos cuál era su pecado. Les decía hipócritas. Y les decía cuál era su pecado. De igual manera, entonces cuando éste se quiso justificar, un verdadero siervo, un verdadero profeta, va y señala. Ya aquí vamos a ver que ya no para arrepentimiento, hermano. Ya no para que se arrepintiese, porque Dios ya se había arrepentido de haberlo puesto como rey, y el profeta Samuel sabía que este ya no tenía oportunidad. Pero de igual manera, cuando esto sucede, nosotros debemos de ir a dar el conocimiento del pecado que cometió y que ya no van a tener la misericordia de Dios. Por eso dice, ¿hiciste lo que Dios te mandó? ¿Me estás diciendo que fuiste obediente? Entonces, ¿qué es este ruido que yo oigo de todo este ganado que no tenías? Y que este ganado era del rey. Y que se te dijo que matases todo. ¿Qué es esto? Este bramido de vacas que yo oigo con mis oídos. Y recuerden, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué dijimos que representaba proféticamente como una sombra esto?
que las vacas, los bueyes, las ovejas son las congregaciones impías que se les enseña y se les engaña pecado y que las traemos para que nos mantengan, para que nos hagan ricos, con el engaño que los falsos representantes y que Satanás lo permite, ¿verdad? Entonces, yo le digo algo, cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios como este rey y pecamos, se nos llenan las iglesias. Y nos unimos en yugo desigual con los incrédulos y nos aceptan. Por eso dice, ¿qué es esto que estoy oyendo? Ahora, y Saúl respondió, de Amalec, del rey de Amalec, los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Fíjese, bendito hermano y bendita hermana, cómo ya un pecador no se da cuenta de la... y toma el pecado como ligereza. Y aparte de todo esto, echan culpas, porque es mentira que el pueblo haya perdonado. Nosotros, usted se ha dado un seguimiento el día de ayer, el día de antier, sabemos perfectamente bien que no dijo que el pueblo perdonó el ganado, sino que fue el rey Saúl el que trajo con vida a este rey de Amalec y este fue el que trajo lo mejor del ganado. No dice que el pueblo perdonó, mentira. Ahora, ¿va a haber justificación para cubrir mi pecado? No, hermano. No, de igual manera recuerde, Eva también se trató de justificar cuando se le presentó Dios a señalar el pecado y le dijo, el hombre que me diste, tratando de culpar a Dios, el hombre que me diste por esposo. Perdón, no, Eva, la serpiente le trató de echar la culpa al diablo, la serpiente me engañó, no le valió. Y luego Adán también se justificó, tratando de echar la culpa a la esposa. No, tú me diste esta esposa y ella me engañó. ¿Le valió a Adán? No, no le valió. ¿Cuál fue el precio? Que los expulsó del Edén. Ni siquiera Dios se tomó la molestia de decirles que no. Se quedó callado y les vino la sentencia. Entonces, no va a haber justificación, bendito hermano y bendita hermana. Aunque nosotros pongamos peros, no va a haber justificación. Ahora aquí, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, perdonó lo mejor. ¿Para qué? Y de las vacas. A ver si engañaba a Samuel, fíjese bien. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Para ofrecérselas en sacrificio. Pero lo demás lo destruimos. ¿Qué le dije? No podemos ser tibios, hermano. O somos calientes o somos fríos. No podemos servir a dos señores. No podemos meter nuestros razonamientos. Porque hoy hay muchas iglesias y muchas congregaciones que no van a la Basílica de Guadalupe, que no tienen ídolos, hay algunos que no escuchan música del mundo, hay unos que utilizan falda, hay unos que utilizan velo, hay unos que hacen algunos mandamientos, ¿verdad? Pero perdonan lo mejor que Satanás ofrece. Perdonan lo que no pueden dejar y las concupiscencias, pero lo demás lo destruyen, ¿verdad? Entonces, esos se llaman cristianos tibios. Y Dios los vomita, porque dice que Él va a vomitar a los tibios. ¿Qué dice Dios? O sé frío, o sea, frío es muerto, separado de mí, o sé caliente con vida. O sea, no puedes estar haciendo tus razonamientos ni metiendo tus razonamientos. Y está echando la culpa aquí. Entonces vemos ya un fruto totalmente mal. Y se había hecho una imagen. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió,
déjame. Ahora Dios conoce todo. Y déjame declararte. Claro, yo también, ¿verdad? A un falso representante. Déjame declararte lo que te va a venir y lo que Dios va a hacer contigo. Y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Saúl encontró a este profeta y este profeta le declaró lo que Dios iba a hacer con él, recuerda qué fue lo que dijo Saúl. ¿Cómo yo, viniendo de la tribu más insignificante de Benjamín y siendo un pequeño? Por eso le está recordando, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que aunque eras pequeño por la tribu, porque recordemos que él tenía una estatura que sobrepasaba de hombros a todo el pueblo. O sea, yo estoy diciendo pequeño en la tribu. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, quiero profundizar esto. Si este servidor suyo algún día transgredido la ley de Dios y empiezo a meter mi sabiduría y a quererla mezclar con las ordenanzas de Dios, vamos a ver la sentencia que le va a venir a este rey y la sentencia que también me vendría a mí. Y así algún día que yo esté en la presencia de Dios, si pequé y si dediqué mi vida a ser ingrato a Dios, algún día me va a recordar por un profeta o en el juicio final. ¿Te acuerdas Lalo Garibay? Lalo Garibay es este servidor. ¿Te acuerdas Eduardo Garibay o Lalo Garibay antes de que fueras cristiano? ¿Quién eras tú? ¿Te acuerdas que no eras nadie? ¿Te acuerdas que eras de las tinieblas? ¿Te acuerdas que estabas en una obra y en una esclavitud y estabas muerto? ¿Te acuerdas que tenías angustia? Que no tenías luz, ni tenías gozo, ni tenías paz. ¿Te acuerdas que estabas en este mundo sin esperanza? Y a pesar de que estabas mugroso, a pesar de que estabas en la basura, a pesar, Dios te adoptó, te limpió y te hizo un rey. ¡Wow! Imagínense nada más, hermano. Entonces, aquí dijo, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y esto es muy importante, hermano, porque es un pecado tan grave. Por lo que hizo personalmente, por su codicia y su avaricia, no tanto por eso. Mire, si yo peco, no nada más me hago daño a mí, le hago daño a Dios, le hago daño a Cristo y le hago un gran daño a las ovejas que me encargo. Ese es el gran problema. Ahora, ¿cuál es el daño que yo le hago a Dios? Una tristeza. ¿Qué dice la palabra? No contristéis. Usted sabe que cuando uno es desobediente, Dios tiene aflicción, Dios se turba, y que no es justo que nosotros demos ese pago a Dios, un fruto que Dios no tenía antes de crearnos, porque Dios tenía gozo, porque Dios tenía alegría, porque Dios no tenía aflicción, porque Dios no tenía pendientes. Yo le digo para poder entender el daño que le hacemos a Dios. Este servidor, cuando las ovejitas han estado mansas y sumisas a la voz de Dios, hay una hermandad hermosa, hay paz, hay una comunión todos los días, tanto en los alimentos como en toda obra, que no puedo describir si usted no lo ha experimentado, que es la familia de Dios. Pero cuando alguien es necio y practica el pecado, rompe esa armonía y nos trae o nos turba, nos preocupa, nos
trae lágrimas, cambian los rostros. Y no es justo. Pero Cristo Jesús dijo que íbamos a padecer, ¿verdad? Y este es el camino que nos mandó. Porque nosotros cada que vemos a un hermano o hermana en Cristo Jesús que amemos y empieza a pecar, nos viene una angustia, nos viene una aflicción, nos viene un temor, nos viene un miedo de perderlo, de que no se arrepiente, se nos quita el hambre física. Empezamos a orar. A mí me viene luego enfermedad de la presión, se me sube, me da dolor de cabeza. Entonces, de igual manera, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo se les causa una tristeza. De igual manera a los profetas, a la iglesia, a nosotros también, como ya se lo he dicho, y a la congregación. Entonces, no nada más, bendito hermano y bendita hermana, es un mal para mí. Ahora, lo peor que hay, deje usted que yo pueda resistir una tristeza y Dios también, ¿no? Lo peor que hay es empezar a meter a las ovejitas que nos encargó, meter veneno, meter muerte, meter, como ya lo vimos cuando les prohibió comer y como ya se había levantado una imagen para que el pueblo lo adorara a él y no a Dios. Entonces, ahí vamos viendo. Recuerda que fuiste hecho jefe, representante, para apacentar a las ovejas, para cuidarlas, para amarlas, para guiarlas. Recuerda que fuiste hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Recuerda lo que Dios te hizo. Y rey, porque hoy de igual manera recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento Dios nos dice que nos vino a ser reyes y sacerdotes. O sea, en el momento que alguien termina su discipulado y tenemos la bendición del segundo pacto, Dios nos pone y nos da un don, ya sea el de apóstol, el de maestro, el de pastor, el de profeta. No importa el don, pero cuando se nos da un don, nos está poniendo por cabeza para dar testimonio, para gobernar con esta bendita ley y no meter razonamientos. Y ese es el pacto. Y Saúl sabía perfectamente el pacto, lo sabía, porque Dios nunca va a juzgar a nadie injustamente. El juez y Dios nos juzgan de acuerdo a la enseñanza y al pacto que yo mismo haya aceptado. Dice en el versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, en enseñanzas pasadas, que representa Amalek y que representa a los que están con Amalek el día de hoy, las congregaciones falsas. Destrúyelas y hazles guerra hasta que los acabes a todos y no tomes nada y acábalos y destruyelos a todos. Le está recordando la palabra. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Ahora aquí está. ¿Por qué pues no oíste la voz de Jehová? Y oíste otra voz extraña. Y le hiciste caso a una voz extraña. ¿Por qué no oíste? Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Y le vuelvo a repetir, y le vuelvo a reiterar yo esto. Yo, antes de ser cristiano, únicamente conocía una voz. Yo nací en carne, nací en pecado y solamente tenía una voz. La voz del Rey, que me enseñó su sabiduría por medio de mis padres, por medio de mis parientes, por medio de la nación donde yo nací.
y no tenía más que una sola voz. Y esa voz es la sabiduría del mundo y todos los seres humanos que están en el mundo y la obra que tienen. Cuando tuve el privilegio de ser llamado y que Dios me resucitara, tuve la riqueza de tener acceso a la voz de Dios y de Cristo Jesús, que es su bendita palabra viva. Y esta bendita palabra viva me empezó a dar la enseñanza de lo que para mí era anatema, de lo que no debía de tocar, de lo que para mí era basura, y que sabía perfectamente bien que si yo desobedecía a los mandamientos de Dios, la pena era de muerte. Porque el pecado paga un salario de muerte, y la muerte es que Dios me volviera a dejar nuevamente con esa voz, otra vez en la carne, otra vez en la esclavitud, otra vez sin Dios. Entonces, desde que Dios me llamó, Él me dijo, la palabra es viva, escucha mi voz y practica los mandamientos. Ahora, yo como representante, no crea que por haber alcanzado ya la riqueza de ser un sirviente de Dios y de Cristo Jesús, no puesto por los hombres, sino de Cristo y de Dios, he dejado de escuchar también la otra voz. Porque antes tenía una sola voz y hoy tengo dos voces. Y Dios no me quiso quitar la otra voz que en todo momento me insta, que en todo momento me habla para tratarme de engañar con palabras persuasivas, con palabras bonitas, para transgredir la ley de Dios, y me ofrece poder, riquezas y gloria. Ahora bien, Dios ha permitido que escuche también esa voz, pero la bendita palabra nos dice, para probar nuestra fidelidad, y la bendita palabra nos dice que todos aquellos que han entrado por la puerta del redil tienen acceso a escuchar la voz del pastor, y la voz de los extraños no escuchan. Y la voz así lo dice literalmente en San Juan, en la parábola del redil, que los que entran por la puerta del redil, la voz del pastor escuchan y la voz extraña no la escuchan. De igual manera, Romanos nos dice la bendita palabra en esa epístola que nosotros somos esclavos de la voz que obedecemos. Yo voy a seguir escuchando siempre la voz de Satanás y eso no es pecado. El pecado es obedecerle. Y aquí este varón dejó de desobedecer la voz de Dios y obedeció a la voz de este rey que le dijo, perdóname la vida y que puedes quedarte con todo el botín que tú escojas. Entonces, yo espero, bendito hermano y bendita hermana, ser un instrumento para enseñar con claridad, proféticamente, lo que hoy está sucediendo y por qué suceden, y la mayoría de los reyes que Dios ha puesto y sacerdotes, por qué han transgredido la ley. Ahora, aquí estamos otra vez. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín. Ahora, ¿qué es lo que Satanás ofrece el botín? ¿Qué fue lo que le ofreció a Cristo? Si me adoras, te voy a dar toda esta gloria, te voy a dar todos estos reinos. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, aquí está el problema, hermano. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. La bendita palabra siempre nos enseña con muchos versículos bíblicos. Uno de muchos es que cuando Juan es arrebatado al tercer cielo, describe a Dios con 7 ojos, describe también estos seres celestiales que están en el trono de Dios, 4 seres celestiales con alas,
con 6 alas cada uno, y que tienen ojos por detrás y por delante, representando siempre que cada obra, que cada palabra, que cada acción, que cada ser humano hace, Dios lo conoce perfectamente bien y sabe lo que hay en nuestros corazones. Y es muy importante, ¿por qué has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Alguna ocasión yo le daba testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitía dar palabra hace años, me sigue dando esta bendita riqueza, habían 2 varones que ya tenían más de 1 año y medio y que iban a la congregación a decir amén, gloria a Dios. Y una ocasión me los encontré de casualidad en la calle y estaban fumando. Uno de ellos tiró el cigarro cuando me vio. Y le dije, no hermano, recoge tus cigarros, están muy caros. Fúmatelo. Se me quedó viendo así. Le digo, yo no soy Dios, hermano. Yo no te puedo dar vida eterna ni lago de fuego. El que está allá arriba te ve y tú eres incrédulo, hermano, porque tienes el conocimiento y has venido a la palabra. Que nosotros toda obra que hagamos, la hagamos para Dios y no para los hombres, hermano, porque Dios nos está viendo, sea bueno o sea malo, y Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos da el pago, no yo. A mí no se equivoque, hermano, recoja su cigarro, ya Dios lo vio. Entonces, sí también es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí hay mucha incredulidad hoy para muchos que son representantes y para muchos que son cristianos, que son hipócritas, porque cuando van a sus congregaciones, y digo a sus congregaciones porque esas no son de Cristo, son de ellos, aparentan piedad. Hermano, la pasa con usted, se abrazan. Gloria a Dios, hermanito. Se van y maldicen a la esposa. Pecan por detrás. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque son incrédulos. Porque cuando no los ven, piensan que el hombre los va a juzgar y son hipócritas cuando los ven y no saben que Dios los está viendo en todo momento. Bueno, y Saúl, una vez que ya le dijo todo esto el profeta Samuel, respondió Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No a todos, recuerde, ¿verdad? Destruyó a algunos, a los que no les convenía. Ahora, otra vez, el espíritu de estupor. Otra vez, lo que Dios me ha permitido enseñar. Que cuando uno peca, ya no se da cuenta hasta que llega un profeta y puede abrir los ojos. Pongo de ejemplo también al rey David. El rey David, cuando no fue a la guerra, cometió uno de los peores pecados que puede haber. Porque el pueblo estaba en guerra y el primero que tenía que ir al frente de una guerra era el rey. Y se quedó a unas vacaciones. Se quedó a reposar siendo un rey sabio y poderoso. ¿Qué consecuencias le trajo ese pecado? Esa pereza, ese sueño, la concupiscencia del adulterio. Porque mandó traer a una mujer de la familia de la tribu de Israel, casada, de un hermano suyo, y tuvo relaciones y se aprovechó cuando su esposo estaba en la guerra. Este varón ya no se daba cuenta del pecado tan grave, ya estaba ciego, así como este, hasta que llegó un profeta, el profeta Natán, a despertarlo de su locura. Pero, a diferencia, cuando Natán, por medio de la sabiduría de Dios y por medio de una parábola, le hizo entender el pecado tan grave que había hecho,
Entonces David despertó del sueño y imploró a Dios. Pero ya no se daba cuenta. Así de igual manera, debería haber dicho es cierto y recordar. Dice, porque yo le digo algo, primeramente, hermano y hermana, no le podemos hacer ningún favor a Dios. Yo no puedo decir, ay, ¿sabe qué? Yo ya fui a evangelizar, yo he traído tantas ovejitas, he cumplido y en otra parte no estoy cumpliendo. Y me jacto por haber cumplido algunas cosas y otras no. Como dice en primera de Juan, en las epístolas, dijo, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Así que si yo no mato, pero adultero, me hago transgresor de toda la ley. Y nos da a entender esa bendita enseñanza, que el conocimiento que tengo yo como representante de los mandamientos de Dios, por uno solo, fíjese bien lo que dice la Biblia, ponga atención, hermano, por uno solo que yo transgreda y lo practique, me vuelvo transgresor de toda la ley. No me vale. Así, diezme, ofrende, vaya a evangelizar. Mire, ponga de ejemplo a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿sabía usted que tomó su cruz? ¿Sabía usted que salió del mundo? Judas Iscariotes, cuando llegó Cristo Jesús a decirle, Judas, deja casa, deja padre, deja hermanos, deja obra, deja todo y ven y sígueme. Judas lo dejó todo. Judas renunció a todo y siguió a Cristo Jesús hombro con hombro. ¿Le valió por el pecado que hizo? ¿Acaso no hubiera podido abrogar Judas y decir, Señor, pues nada más tomé unas moneditas, nada más tomaba de la caja de las limosnas algunas moneditas y lo demás lo dábamos a los pobres, ya ves que no les faltó, Señor, pero yo te seguí, Señor, yo dejé todo, Señor, a ti te consta, yo ya no regresé para atrás? Entonces, vamos entendiendo, hermano, claro, yo predico esto para los hijos del diablo, legalista, extremista, fanático. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo predico el poder de Dios, con ejemplo. Y el poder de Dios es guardarnos íntegramente del mundo de la basura, porque no es por obras. Dios nos ha dejado su bendita presencia, nos ha dejado su bendito poder para caminar conforme a su bendita ley y al pacto que nos mandó sin ser transgresores a la ley. Entonces se está enalteciendo, está diciendo, ay, antes yo hice lo que Dios me mandó, perdón, hermano, pero de igual manera, cuando yo pueda decirle a Dios, y nunca se lo voy a decir, cuando yo haga lo que Dios me mande, me voy a decir, siervo inútil soy, porque lo que me mandó mi Señor hice nada más. ¿Y por qué siervo inútil? Porque si yo puedo dar la palabra todos los días aquí, y es un mandamiento que Dios me dio, no es a mis fuerzas, yo no puedo. Es la gasolina para que funcione este carro. Y la gasolina es la presencia de Dios. Así que toda la gloria es para Dios. Si yo pude dejar el mundo y puedo dar mi vida a todas las ovejitas que están aquí todos los días, no, que nadie me gloríe. No. Es el poder y el fuego de Dios y es un fruto de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, para concordar y profundizar. En el libro de Apocalipsis, Juan describe a 24 ancianos que están alrededor del trono y están tomando sus coronas y echándolas a los pies de Dios, el que está sentado en el trono, diciendo, tuya es la gloria, el imperio, tuyo es todo. ¿Sabe qué representa eso? Los 24 ancianos representa
el día que nosotros estemos allá arriba, que hayamos terminado la obra. El número 24 es simbólico, 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, representando que los que fueron obedientes en el Antiguo Testamento y los que fueron obedientes en el Nuevo Testamento, si aquí Dios nos dio una corona y nos hizo reyes, allá vamos a ser ancianos y vamos a estar sentados en los tronos. Pero cuando estemos sentados en los tronos, y esa corona, yo voy a decir, Señor, esta corona, mira, la pongo a tus pies, Señor, porque no la merezco. Tuya es la gloria, Señor. O sea, si estoy aquí sentado en un trono y tengo una corona, es porque tu bendita presencia me transformó. Porque tu bendita presencia me dio la oportunidad de trabajar en esta obra y nunca jactarme. Porque los que no están mediante la fe y mediante el Espíritu se jactan. No, hermano, yo tengo tantos años, yo he levantado esta iglesia, yo he leído tantas veces la palabra, yo he hecho buenas obras, hermano. Y ya tienen pecado. Entonces aquí estamos viendo. Antes bien, dice Saúl, he obedecido, y también vemos el espíritu de estupor, la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Sí fue, sí, pero ¿eso qué? Los que también van a dar palabra y dicen que van, pero no hacen. Dice, y he traído a Agag, rey de Amalek, sí, pero vivo. Ya le dije lo que es eso. Y he destruido a los amalecitas, sí, a los que no podían dar, a los que no podían diezmar, porque de igual manera, ¿verdad? Yo destruyo a un pecador que está en una congregación impía, y si no me diezma, si no me ofrenda, yo lo maldigo y perdono lo mejor del ganado. Dice en el 21, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. Otra vez, nuevamente, se está tratando de justificar. ¿A quién está culpando? ¿Al pueblo? Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien. La bendita palabra nos dice que es un pecado muy grande señalar a un hermano justo y acusarlo de pecado, como lo hacían con Cristo Jesús, que blasfemaban y le decían que demonio tenía, y era mentira. Así que esto que está diciendo él fue mentira, porque a los que van dando un seguimiento y estamos escudriñando bien la bendita palabra, él dice que cuando fue a la guerra, el que perdonó la vida de este rey y el que trajo fue Saúl, no el pueblo. No el pueblo. Y aquí otra vez vuelve a echarle la culpa al pueblo, y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero profundizar un poquito esta enseñanza. Siempre concordando para poder profundizar. Mire, el primer pueblo cuando fue sacado de Egipto y subió Moisés al monte por las tablas, estaba Aarón, que representaba un rey o un sacerdote, un sumo sacerdote puesto por Dios. Ahora, todo el pueblo lo incitó para que hiciese un dios, un becerro de oro. Lo incitó. Ahora bien, Aarón no tuvo temor de Dios y quiso agradar al hombre y les hizo un becerro de oro. También de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle que en muchas congregaciones los discípulos hoy ponen condiciones a los representantes, y el representante acepta y los deja pecar por los diezmos y las ofrendas y los deja hacer lo que se les pega la gana. Y si yo quiero meter la verdad en una congregación, que Dios así me lo ha permitido, y llego y hay 150 personas engañadas, se van a quedar nada más 2 o 3 a consagrar sus vidas, y las demás se van a ir porque les encanta el becerro de oro, les encanta estar pecando y les encanta que los engañen.
Así que vamos a suponer que el pueblo le hubiese pedido perdonar lo mejor del ganado, que no fue así. Pero vamos a suponerlo, ¿qué tenía que haber hecho este rey que tenía jerarquía? ¡No! Debería de haber, ¡no! Porque yo también de igual manera, el día del juicio, no voy a poderle echar la culpa a las ovejitas y decirle, oye Señor, es que mira, tu ovejita, para no perderla, me decía que seguía viniendo a la palabra, si yo la dejaba trabajar en el mundo, si yo le dejaba mandar a sus hijos a las escuelas, si yo le dejaba hacer esto o lo otro. Y yo, Señor, como me lo pidieron, pues yo los permití, Señor, pero seguí con mi obra. Entonces, no va a haber justificación, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, aquí vuelve a echarle la culpa otra vez, ¿verdad? Dice, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, vacas, que fue mentira, porque no fue el pueblo, fue él, las primicias del anatema. Anatema quiere decir lo que no les era permitido tomar. Anatema quiere decir separado. Anatema me está prohibido. Por ejemplo, para mí anatema es el mundo, cualquier ídolo. Pero estos tomaron las primicias, los primeros frutos de lo que tú dijiste que no, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Otra vez, se quiere justificar para ofrecer sacrificios, para ofrecer sacrificios. Eso no es válido, hermano. Nadie va a poder defenderse aunque ponga excusas. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ofrezca o se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mucho mejor que los sacrificios y el presentar atención que la gruesura de los carneros. Y le explico. ¿Qué le dice Samuel? A ver, ¿tú perdonaste esto para ofrecer sacrificios a Jehová? Ok. ¿Qué es mejor? ¿La obediencia o ofrecer holocaustos? Ciertamente te digo, le dijo Samuel, que es mejor la obediencia a los sacrificios. Y vamos a concordar porque también la bendita palabra me dice que yo me voy a salvar si estoy ofreciendo sacrificios como Abel. Si estoy ofreciendo sacrificios vivos, santos y agradables como Dios me lo ha permitido enseñar en esta enseñanza, hermano. Que nosotros damos nuestras vidas por medio de Dios para ofrecer sacrificios, para sacar del mundo y ofrecerle sacrificios. Pero, si yo quiero ofrecerle sacrificios a Dios con pecado, nunca voy a poder, hermano, porque los voy a engañar. Porque si yo peco, ya no tengo el discernimiento y voy a ofrecerle sacrificios como Caín, del fruto de la tierra, de la carne, de riquezas. Y voy a llenar las iglesias con esos sacrificios. ¿Y qué? Dios me pidió llenar iglesias. Dios me pidió traer ovejitas para engañarlas. No. Primeramente me dijo que si yo no era obediente, que si yo no estaba en la cruz, que si yo no era o me sujetaba totalmente a Dios, no iba yo a poder dar un fruto de amor, no iba a poder ya dar un fruto para enseñar el camino de Dios. Y entonces iba a ofrecer sacrificios, pero de animales enfermos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ahí está la bendita enseñanza, lo que le contesta Samuel. Le dijo otra vez, se complace tanto o se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y le dice, ciertamente el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a Dios, porque ¿qué le dijo este rey cuando fue? Presta atención, Saúl, presta atención. Es mejor prestar atención a la gruesura de los carneros. La gruesura es todo lo que se ofrecía en
en el fuego, que es la grasa. ¿Qué es mejor? Bueno, está bien, bendito hermano y bendita hermana, nos vamos a quedar aquí para iniciar el versículo 23 porque ya se me fue la hora. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con esta enseñanza. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.